El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Buenas tardes, amados del Señor. Como siempre, con el mismo gozo, con el mismo calor en el corazón, estamos nuevamente juntos, reencontrándonos con este amado del alma, que nos busca, que nos encuentra, que nos busca, nos espera y nos encuentra. Entonces, para darle gracias al Señor y para pedirle que bendiga abundantemente este programa que iniciamos en esta tarde. Encontrarnos con Él es encontrarnos con el amor y la misericordia. Encontrarnos con Él es encontrarnos con todo aquello que nos hace feliz. Encontrarnos con un verdadero Padre, con el amigo, con el hermano, con el amor de nuestra existencia, con la vida misma, pero la vida hermosa y bella. Así es que con todo gusto, bueno, ustedes saben, les habla Juli Zárate y también presento a mis hermanos, a Emma. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl, Sergio, bendecida de estar esta noche nuevamente con ustedes para compartir este lindo programa que hacemos y esperando que el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad nos acompañe durante toda la noche. Amén, amén. Bueno, a ver, a Raúl Luiki que dé su saludito. Hola chicos, hola a todos, equipo, ¿qué tal? Bueno, contento una vez más de estar en este programa, bendecido por el Señor, por su infinito amor que nos tiene, y que bueno, esperando que en este programa vamos a llenarnos de la misericordia de Dios. Muy bien, Raúl, qué lindo saludito. Y bueno, y acá lo tenemos a Sergio Rufail, este otro hermano que pertenece también al equipo de Encuentro con el Amado, que tiene a su cargo operar el programa y hoy es la persona que va a proclamar la palabra de Dios. Y nos va a hablar sobre un tema magnífico que es la misericordia de Dios. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Juli, hola Emma, hola Raúl. Como siempre, contento, feliz de volver a estar, pero hoy en vez de estar expectante por lo que voy a escuchar, hoy estoy asustado por lo que voy a decir. No es el mismo sentimiento, pero bueno, confiado en la compañía de mis hermanos, de ustedes y en la bendición de Dios. Que Dios nos acompañe durante todo el programa. Con toda seguridad, el Señor está presente. Este amado que no nos abandona, este amado que es el que tiene
predestinado, destinado esta misión para cada uno de nosotros y que Él ha decidido reunirnos en su amor, juntarnos en su amor. Nos llamó a cada uno desde los lugares donde estábamos, quizás desde nuestros lugares de comodidades o de nuestros lugares de sufrimiento o de los lugares de los que sea. Pero Él hizo un llamado a cada uno de nosotros y nosotros dijimos, aquí estamos, Señor. Y preguntamos quizás, ¿y para qué nos llamás? Y te llamo simplemente porque quiero derramar sobre tu corazón todo mi amor, que es lo que Él hace. Este amado del alma quiere derramar sobre todos nosotros este gran amor que rebasa en Él, que está. Él es el amor. Por eso le damos gracias, porque podemos juntos iniciar este programa que precisamente se llama Encuentro con el Amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. La entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos. Muy bien, muy bien. Así es que ahora vamos a empezar y vamos a pedirle al Señor que derrame su espíritu sobre Sergio, que derrame todo su amor y que ponga en sus labios todo aquello que nos quiere decir. Así que vamos a orar por Sergio, vamos a orar por el programa y vamos a orar por cada uno de los hermanos que nos está viendo, que nos está escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y la tierra, en esta noche queremos presentarte a tu Hijo Sergio. Queremos pedirte que derrames esa fuerza divina de tu Espíritu Santo, que derrames tu agua viva, que lo llenes, que hagas una efusión en él, para que realmente pueda transmitirnos todo lo que hay en su corazón y todo lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros y también a los hermanos que nos están escuchando. Aleluya, alabado sea Jesucristo. Gloria, gloria al Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre Sergio, para que sea verdadero instrumento tuyo, Señor, para que su proclamación sirva para el crecimiento de cada una de las personas que están escuchando este programa, que todo sea para tu santa gloria, Señor. Por eso te pedimos que en esta noche derrame con toda tu fuerza, con todo tu poder, ese espíritu divino, ese espíritu de fortaleza, Señor. Alabado seas y bendito sea tu santo nombre. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Ven, 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 Espíritu Santo, te invocamos en esta noche, especialmente por Sergio, para que lo guíes en todo momento, para que sea tu palabra la que pueda proclamar en esta noche, para que sea de bendición para nosotros y para cada uno de los que nos puedan escuchar en esta noche. Te lo pedimos, Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Amén, Señor, amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este equipo, te damos gracias por este programa, te damos gracias por este llamado que haces a nuestras vidas, Señor, que te pedimos que sean productivas y fecundas, que podamos transmitir todo aquello que realmente tú quieres, que llegue al corazón de cada hermano. Así es que vamos a comenzar con este programa sabiendo que la presencia del amado está llenándolo todo. Él es ese fuego ardiente y nosotros somos como esas chispas que se desprenden de ese fuego que es permanente. Muchas veces las chispas se desprenden de ese fuego y el viento las transporta, las lleva, las apaga, pero lo más importante es cuando el viento, por más que las apague,
ese fuego vuelve a producir chispas rojas como sangre, chispas ardientes, y que de esta manera ese fuego del amor del amado no se apaga nunca, como la zarza, está permanentemente ardiendo. Eso es lo que nosotros sentimos, eso es lo que nosotros queremos, y eso es lo que el Señor inspira a cada uno de nosotros a sentir eso, que queremos que arda ese fuego sagrado en nuestro interior por siempre y eternamente, en la vida y en la muerte. Amén, Señor, amén. Amén. Bueno, y como este programa se va a ver el Día de la Patria, el 9 de julio, también le vamos a pedir al Señor que bendiga a nuestro país, que bendiga a nuestra nación, que bendiga a nuestros gobernantes, para que los mueva la necesidad de llevar el bienestar al pueblo y no otro tipo de ambiciones o intereses, y por todos los habitantes de este suelo, para que podamos crecer en el conocimiento del Señor y trabajar juntos para superar esta prueba tan grande que es la pandemia, el COVID y todas las consecuencias que trae. Ya que vamos a hablar de la misericordia, que el Señor nos mire con ojos misericordiosos a nuestra patria también. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy llegamos. Primero les quiero pedir disculpas porque estoy un poco mal de la voz. No es que tenga una voz maravillosa, pero hoy me cuesta hablar más que otros días. Así que disculpen si a veces no se entiende o si me... este es el cuarto tema de una serie de pequeñas prédicas que hemos venido dando. La primera fue la voluntad de Dios. Luego hablamos de la palabra de Dios. En la semana pasada Emma nos habló del poder de Dios. Y hoy vamos a hablar de qué es la misericordia de Dios. Vamos a tratar de recorrer juntos, no definiciones teológicas ni mucho menos, sino una charla entre hermanos que bueno, están, como bien dijo Julie recién, deseando arder y que haya chispas en nuestro corazón por la presencia del Espíritu. Yo voy a ser sincero, tengo anotado algunas cosas, voy a guiarme por lo que tengo anotado para que no falle la memoria y para que se pueda entender y sea un poco más ordenada la prédica. La primera cosa, antes de comenzar a hablar, es siempre los humanos necesitamos definir las palabras. Hay como una dependencia de la humanidad de que si quiero entender algo, lo tengo que definir. Entonces, el hombre descubre algo, descubrió el COVID, le puso COVID. Y a partir de ahí empezó una lucha para dominarlo. Hay como una creencia de que lo que el hombre le pone nombre, luego lo va a poder dominar. Bueno, esto no sucede con la misericordia de Dios, pero si quisiéramos buscar una definición, podríamos decir que es una palabra compuesta que, como casi todas las palabras vienen del latín, entre miserere, que quiere decir compasión, y cor, corazón precisamente. O sea, que podemos decir que ser misericordioso es tener un corazón compasivo. Es una cualidad del corazón, es una forma de vida, si queremos expresarlo, basado en esa compasión. Ahora, siguiendo esta lógica, si vamos a hablar de la misericordia de Dios, deberíamos definir la misericordia de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a definir a aquel que define todas las cosas? Aquel que nos creó. Es imposible. Lo que sí podemos saber, lo compartimos, es que Dios es amor, un amor infinito, un amor que se entrega sin medida, en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias, y fruto de ese amor es compasivo y misericordioso. Quiere decir que la raíz más exacta de la misericordia de Dios es el amor. Por eso, la misericordia no es lástima. La misericordia de Dios no es que nos tiene pena por lo limitados y chiquitos que son. La misericordia de Dios se basa en el gran amor que nos tiene y en el amor por el cual nos creó. ¿Sí? Fíjense que amor y misericordia, si quieren, podrían ser las dos caras de la misma moneda, para decirlo en términos terrenales. Son el A y el B de Dios. Porque es amor, es misericordia, y tiene misericordia porque es amor. Y esto lo dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 8, donde dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya lo dice
el mismo apóstol. Y en la misma epístola, solo que en el versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es palabra de Dios. Creo que luego de escuchar esto podemos decir que la misericordia como manifestación del amor es el pegamento que nos mantiene cerca de Dios. Es lo que nos mantiene unidos. Porque si fuera por nosotros, nos iríamos del lado de Él. Seguramente nuestra humana naturaleza, nuestra concupiscencia, nuestra tendencia a no hacer el mal que no quiero y no hacer el bien que quisiera, como dice San Pablo, nos despegaría de Dios, pero la misericordia, la fuerza de atracción, es el imán que tiene Dios para traernos al lado de Él. Por amor, Dios nos creó, suscitó la vida de la nada. Por amor Dios nos hizo, y nos hizo a imagen y semejanza. Porque de toda la creación, los que somos a imagen y semejanza somos nosotros. Y yo, casualidad, quizás seamos los más infieles de toda la creación. Porque ni los animales ni el reino vegetal tiene la capacidad, la voluntad y la libertad de elegir, ¿no? Ahora, por amor nos creó, por amor hizo una alianza con nosotros, un pacto de amor, y por su misericordia nos mantiene cerca y nos acompaña a lo largo de todos los siglos. Hasta acá lo que quise decir es, ¿qué entendemos por misericordia? No es lástima. Dios no nos tiene lástima. Dios no siente pena. Dios nos ama. Y porque nos ama, nos perdona. Y porque nos ama, nos reconstituye. Y porque nos ama, nos pone nuestros contadores de pecado en cero cada vez que nosotros nos acercamos con fe y arrepentimos. ¿Qué quiere decir esta última cosa? Ya dicho qué es y qué no es la misericordia. Que la misericordia de Dios también es la respuesta a ese mal ejercicio de la voluntad que tenemos los humanos, que nos lleva al pecado. La misericordia es la respuesta al pecado, no el castigo. Seguimos, esto es importante porque es la base de nuestra fe. Y cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, habló del amor. Amar a Dios, amar al prójimo y a vos y a uno mismo. Entonces, digo, también es la ley. No quiere decir que esto inhiba los otros mandamientos, pero el amor es la ley, porque Dios es amor y es el principio y el fin. Y aunque parezca un juego de palabras, ese amor misericordioso es la respuesta a esa situación de pecado que nosotros mismos nos ponemos por un mal ejercicio de nuestra voluntad. Por un pecado entró la muerte al mundo. Entró la muerte en el sentido de muero el alma, muero en mi relación con Dios, me alejo. Esa muerte, porque somos seres hechos a imagen y semejanza que vamos a vivir por siempre en presencia de Él. Pero el pecado es una muerte a la vida de gloria que Dios nos tiene predestinado desde el momento en que nos creó. Entonces, si por el pecado entró la muerte, por la misericordia nosotros somos restablecidos. Y dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es palabra de Dios. Acá, en la carta a los Romanos, lo que nos quiere decir cuál es el origen de los dolores infinitos que hay en el mundo. ¿Por qué tenemos guerra? ¿Por qué tenemos engaños? ¿Por qué tenemos infidelidades? ¿Por qué tenemos mentiras? Avaricias. Bueno, no quiero llenar de palabras feas el tema de la misericordia porque es maravilloso, pero la verdad es que porque entró el pecado al mundo, nosotros tenemos una secuencia de muerte y de herida también casi infinita. Porque parecería que cuando uno mira el mundo dice, esto no se acaba más. Porque si no está en guerra este país, está en guerra el otro, si no se pelean los del partido A contra los partidos B, los de Boca contra los de River, los de Talleres contra los de Belgrano, o los del norte contra los del sur. Siempre hay algo que pasa y que altera la paz y que altera la armonía y que altera la forma de vida que Dios pensó para nosotros. Ahora, esa historia, que parece que está teñida en sangre, porque uno basta, no sé si les pasa a usted, pero hay días que no quiero ver la televisión ni quiero leer los diarios, pero no es porque no me quiero informar. No hay una noticia esperanzadora, o si la hay, lamentablemente no ocupa ni el primer lugar ni un espacio importante en el diario. Son todos problemas, son todas cuestiones
que en definitiva tiran nuestro ánimo y nuestra esperanza abajo. Ahora, tampoco podemos esconder la realidad y no leerlo, pero digo, lo cuento como para decir, en ese es el mundo en donde normalmente estamos, a pesar de la maravilla de la creación, el mundo en donde estamos inmersos. Un mundo lleno de dolor, de sangre, de pecado. Ahora, si la misericordia es la respuesta, Dios es capaz de teñir el rojo de sangre con el color celeste del cielo. No hay pecado en este mundo, no hay mal en este mundo, no hay guerra, no hay infidelidad ni odio que sea capaz de superar la misericordia. Entonces, Él es el único que nos puede devolver la dignidad, porque por el pecado perdemos la dignidad, individual y colectivamente. Porque uno tiende a hablar del pecado como el ejercicio de su voluntad y alejarse de la ley de Dios, pero también tenemos pecados como comunidad, tenemos pecados sociales, cuando excluimos aparte de nuestra sociedad y la olvidamos o la ignoramos, también estamos pecando de alguna manera, por dar un ejemplo. ¿Sí? Y Dios es capaz de devolvernos esa dignidad a través de la misericordia. Solo Él, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Fácil, lo sabemos todos. Esto no es nada, pero haciéndose hombre, pasando por nuestros dolores y nuestras penurias, compartiendo la experiencia de la humanidad sin ninguna reserva y soportando él mismo el dolor a niveles que seguramente muy pocos de nosotros estarían en condiciones de paz. Así nos devolvió la dignidad, porque vino, venció el pecado, venció la muerte y cambió el color rojo de la sangre por el celeste del cielo. Entonces, acá nos da una muestra de que la misericordia de Dios es infinita. ¿Qué necesidad tenía Dios de abandonar la comodidad de la patria celestial, donde Él es todopoderoso, omnisciente, no sufre, sino que crea, para compartir nuestras limitaciones? Por amor nos hizo, por amor nos dejó libre, nosotros por caprichosos pecamos, Él por amor nos viene a rescatar, a devolver la dignidad. Por amor misericordioso. Cuando hablemos de amor, pensemos en misericordia. A veces digo amor porque es una palabra más corta, pero estamos hablando de misericordia. Entonces, la misericordia de Dios, si hay un signo que la expone de manera más contundente, es la cruz. Mirando a la cruz, nosotros podemos llegar a entender la dimensión de la misericordia. Mirando al herido, al traspasado, al que murió de una manera terrible por nuestros pecados, siendo inocente, no teniendo ni siquiera pecado original, ahí entendemos por qué la misericordia de Dios es infinita. Y eso nos devuelve. Y es tan así que no solamente es capaz de perdonar el pecado, sino que lo olvida. Porque hay algo que Él tiene que nosotros no es rencoroso. Si a mí Raúl me hace algo, quizás en mi humanidad lo puedo perdonar, pero me voy a quedar y me lo hizo. Aparte Raúl es de River, yo soy de Boca, siempre vamos a tener esa rivalidad. O Argentina-Colombia. Pero Dios se olvida, Dios pone en cero nuestros contadores. Dice el Salmo 103, como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja Él de nosotros nuestras rebeldías. Es palabra de Dios. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja Él de nosotros nuestras rebeldías. Quiere decir que el perdón de Dios, la misericordia de Dios, es olvido. El Señor no es rencoroso. El Señor está dispuesto a perdonarnos siempre. Por supuesto, nos pide un corazón arrepentido, pero no importa la gravedad ni la cantidad. Mientras tengamos un corazón compungido que quiere volver a la senda, Dios nos va a esperar como el padre del hijo pródigo en la puerta de la casa, deseoso de hacer una fiesta porque hemos vuelto. Por eso, la misericordia de Dios es la que inspira la parábola del samaritano. ¿Cuántos pasaron y vieron al herido tirado? 2, 3. Y el samaritano, que era una de las personas por ahí no valoradas dentro de la fe de aquella época, fue la que tuvo verdadera misericordia. Lo levantó, lo cuidó, lo llevó a una posada y pagó para que lo haga. La misericordia es infinita, Dios está dispuesto, pero nosotros no estamos pintados, como dice un dicho. Nosotros somos personas que ejercemos la libertad que Él nos dio junto con la vida como dones supremos
para poder disfrutar de esa misericordia. Porque la forma que nosotros tenemos de poder absorber esa misericordia es aceptarla en nuestra vida. Y aceptarla trae como consecuencia algunas actitudes que tenemos que tomar. Lo primero es, yo recibo el corazón misericordioso que se derrama gratuitamente y sin medida, pero me comprometo a tratar de evitar en el futuro ese o esos pecados que cometí. Y me comprometo, porque sé que vamos a fallar, porque somos limitados, porque por todas nuestras realidades es muy probable que volvamos a fallar. Ahora Dios lo que nos pide es que intentemos siempre. Un cura, el padre Daniel, que a veces no sabe dar la misa en la comunidad o nos acompaña en algunas prédicas, siempre nos dice, es mejor andar rengo que no andar. Por eso tenemos que no bajar los brazos. Pecamos, volvamos arrepentidos. Volvemos a pecar, volvamos arrepentidos. Y ya me da vergüenza, he pecado muchas veces. ¿Está arrepentido? Sí, volvamos. Siempre volvamos, porque Dios siempre nos espera en la puerta para hacer la fiesta de ese hijo que regrese. La otra cosa que tenemos que hacer, aparte de intentar no caer de nuevo, es ser misericordioso con nuestros semejantes. Es ser misericordioso con nuestros semejantes. Y lamentablemente, yo tengo que decir que hoy estoy difónico porque no fui misericordioso con ellos. Porque discutí, levanté la voz y me quedé sin voz. Justo cuando iba a hablar del tema de la misericordia. Quizás Dios permite alguna cosa semejante para que la valore de otra manera. Y lo digo para que vos, hermano, vos, hermana, que estás escuchando esto, si no hemos aprovechado la misericordia de Dios en alguna oportunidad, no nos dejemos estar. Volvamos porque Él siempre está dispuesto a dárnosla. No estoy celebrando el pecado, estoy celebrando la misericordia de Dios. Entonces, tratemos de ser nosotros misericordiosos y hacer realidad lo que dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos... Y la última cuestión es, que está pegado a esto que dije recién, no dudar nunca de la misericordia de Dios. Si yo lo miro con ojos humanos, no los puedo entender. Porque, no, hizo una, hizo dos, hizo tres, este no tiene arreglo. Sergio, no tiene arreglo. No vale la pena, no le demos otra oportunidad. Dios no piensa así. Nunca va a decir no vale la pena. Siempre va a estar deseoso de darnos esa misericordia. Por supuesto, en la medida en que nosotros nos acerquemos, ¿no? Entonces, no dudar de la misericordia es aparte no darle chance al maligno de que gane mi vida. Porque cuando yo entro a humanizar la misericordia de Dios, es una tentación del maligno que nos quiere hacer creer que la misericordia es limitada, que Dios es un Dios enojado. Dios es un Dios que castiga, que Dios no nos ama tanto como dice. Entonces, no demos chance a que el maligno inserte el germen de la duda y que florezca la duda de la misericordia en nuestra vida, por más pecadores que seamos. Lo importante es luchar, lo importante es seguir adelante, comprometerse a no hacerlo. Y lo vamos a ir logrando poco a poco, porque la misericordia de Dios, aparte, es transformadora. Porque la misericordia de Dios no solo lava nuestras culpas, sino que nos predispone a una vida de santidad. Porque la misericordia de Dios viene con la gracia. Es Dios en nuestro corazón. Entonces, dicho esto, en cuanto a nuestras respuestas, pensemos y tengamos en claro cuál es la dimensión de esta relación entre el pecado y la misericordia. Hay algo que yo vi en una película, tengo que reconocer que lo vi en una película, a pesar de que seguramente lo debo haber escuchado en varios sermones, pero uno por ahí en una película le presta más atención. En una película se había humanizado a Dios y alguien le estaba diciendo, ¿y es cierto que vos castigás? Y la persona que hacía de Dios le dice, no, suficiente castigo tienen ustedes con el pecado mío. Y es cierto, el peor castigo del pecado es el pecado, por el daño que nos hace, por la herida que causa. Pero no vamos a hablar hoy del pecado, hoy vamos a hablar del remedio del pecado. Entonces, quien pierde por el pecado somos nosotros que nos privamos de la misericordia de Dios. ¿Sí? Dios se pone triste, pero el que pierde es nuestro corazón y nuestra alma que se ensucia. Y la vocación que nosotros tenemos para no caer en pecado no es el temor a Dios,
Es una consecuencia lógica de lo que venimos diciendo. No es un Dios malo, sino el temor de Dios. A Dios, no. De Dios, sí. Temor a fallarle. Temor a no ser conteste a sus enseñanzas. Temor a no valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Es temor de Dios. Temor de fallarle. De que no valga la pena en mi vida el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y la última cosita a tener en cuenta es que Dios es un Padre bueno. Esto nos lo enseñó el Padre César Pluchino. Muchos de ustedes lo conocen. Dios es un Padre bueno, pero también es un buen Padre. Y como buen Padre, si nos tiene que regañar en algún momento para ayudarnos a poder recibir mejor su misericordia, lo va a hacer. Pero va a ser un regaño como Padre amoroso, basado en el amor. Entonces, Dios es un Padre bueno, como siempre decimos y oramos, pero también es un buen Padre. Y sabe corregir a los hijos que han puesto su vida en sus manos. ¿Para qué? Bueno, si nos fuimos un poquito el camino, nos pone un GPS celestial y volvemos a la senda recta, ¿no? Bueno, tenemos que creer en esta misericordia. Tenemos que creer en la misericordia. Vieron que el credo es el listado de creencias básicas de nuestra fe. Creo en Dios, Padre, bueno, en toda la Santísima Trinidad, la resurrección del muerto, en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero no dice nada de la misericordia de Dios. No dice nada porque no hace falta. Porque Dios es la misericordia. Porque Dios es amor y la misericordia viene del amor. Entonces tenemos que imaginar que cuando nosotros rezamos el credo y decimos todas las verdades sobre las cuales se sustenta nuestra fe, estamos creyendo en la misericordia. Imaginemos, estamos diciendo, creo en la misericordia divina. Creo que Dios tiene un plan para nosotros. Creo que Dios está esperándonos siempre para cogernos en sus brazos. Creo firmemente que la misericordia de Dios está dispuesta a consolar. Creo que la misericordia de Dios siempre nos oye. Y así puedo incorporar en el credo todas las facetas de la misericordia que puede haber significado en la vida. Y sería lindo si después podemos compartir algún testimonio. Pero a mí se me viene en la cabeza algo muy que me tocó darlo en algún momento en una charla justamente del pecado, pero lo quiero traer por la misericordia. El ladrón que en la cruz le robó la misericordia al Señor, como buen ladrón. Ahora, ese ladrón capaz que vivió toda su vida fuera de la ley de Dios, fuera del amor. Capaz que vivió infringiendo normas humanas, normas divinas, no lo sé. Pero estaba condenado ahí por un delito, por un crimen. Y él decía, es justo que estemos acá. Y le pidió, en el último aliento, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y le robó la misericordia a Dios. Entonces digo, Dios, casi muerto, golpeado a niveles insospechados, Jesucristo, lastimado, humillado, insultado, desnudo, con lo que significaba la desnudez en aquella época. Aún así, tiene un espacio vital para poder decirle, tengo misericordia de vos y te la regalo en este momento de dolor. Así que entender, mejor dicho, yo quiero hacer una salvedad. La misericordia de Dios no se entiende. Por lo que dijimos al principio, no se define, no se mire con parámetros humanos. La misericordia de Dios se cree. Por eso forma parte de la esencia de nuestra fe. Creer como creemos en tantos misterios de nuestra fe. Los creo fervientemente por el poder transformador que tiene en la vida de cada uno de nosotros. No lo entiendo con parámetros o paradigmas humanos. No lo explica la ciencia. No me lo dice ningún intelecto. No lo entiendo. Lo creo. Porque si lo entendiera, pero no lo creyera, por ejemplo, nunca podría perdonar 70 veces 7, como nos pide Jesús. ¿Sí? Antes de terminar la primera parte, quiero leer una partecita referida a Juan Pablo II y la misericordia, porque él, digamos, en una encíclica que se llama Dive sin misericordia, Dios rico en misericordia, explicó la relación que existe entre el pecado y la misericordia, ¿no? Y además
Él se ocupó de divulgar la devoción a la Divina Misericordia que se le presentó a Santa Faustina, ¿no? Él se ocupó de difundirla. Y él escribió en esta encíclica, dice, precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que Dios amó tanto al mundo, entregó su Hijo único, que le dio su Hijo unigénito. Dios, que es amor, no puede revelarse de otro modo, si no es como misericordia. Fíjense esto, Dios no puede revelarse de otro modo si no es como misericordia. Dios lo puede todo, ¿cómo que no puede? Es tanto el amor que nos tiene que Él se limita y no puede manifestarse de otro modo si no es como misericordia. Esta corresponde, la misericordia corresponde no solo con la verdad más profunda de ese amor que es Dios, sino también con la verdad interior del hombre y del mundo, que es su patria temporal. Es decir, que la misericordia nos alcanza acá en esta tierra. Viene de Dios, que es espiritual, pero nos alcanza en esta tierra, en nuestra patria terrenal. Y hay que entender ese misterio del amor y de la misericordia dosada del amor en esta instancia en la que nosotros transitamos por este mundo. Acá nos baña, nos alcanzan los rayos de su misericordia, en este mundo. Y bueno, Juan Pablo quiso divulgar la devoción a la Divina Misericordia que fue manifestada a Santa Faustina, que está orientada a descubrir, agradecer y celebrar la infinita misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Es reconocer ese amor, reconocer esa misericordia para abrir el paso al cambio más profundo de cualquier corazón que ha pecado con un arrepentimiento así. De alguna manera la misericordia es el remedio, sea algo que sucede después, pero también es lo que nos impulsa a llegar a ella. Estos son los misterios de nuestra maravillosa fe, de la maravillosa fe de nuestro maravilloso Dios. La misericordia es el ibupirac de nuestro pecado, pero también la misericordia nos lleva a tener un corazón dispuesto a recibirlo. Está antes y está después. Son maravillosos los misterios de la fe, ¿no? Yo simplemente me anoté algunas cuestiones que creo que están vinculadas a algunas citas bíblicas. Les voy a decir rápido, total, cuando escuchen el programa pueden pausar si les interesa y lo vuelven para atrás, y después vamos a poner una canción que habla justamente del fruto de esta misericordia. Creo en la misericordia divina, en el Dios que perdona y rescata, en el Dios que baja a nuestro nivel y nos rescata. No el que se queda arriba mirando, baja y nos rescata. Creo en el Dios que nos recuerda su amor. Dice Isaías en el capítulo 43, era yo mismo el que tenía que limpiar tus rebeldías por amor de mí y no recordar tus pecados. Dios le dice al profeta que él era el que tenía que limpiar sus rebeldías. Creo en el Dios que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia. Todo lo que dijo Jesús en la cruz fue misericordia. Creo en el Dios que se hace un banquete cuando el hijo pródigo vuelve después de haberse malgastado el dinero, después de haber insultado de alguna manera su herencia. Creo en ese Dios. Creo en el Dios que a pesar de la dureza de los hombres y de nuestra insistente manía en volver a pecar, sigue presente y nos ofrece incansablemente su perdón. Creo en la misericordia divina, como dice el Salmo 106, y doy gracias a Dios porque es eterno su amor, porque nos ha salvado y alejado de nosotros su pecado. Y creo en la misericordia porque nos ha dado la gracia de llamarnos hijos de Él a través de Jesús. Qué mayor misericordia a nosotros que somos criaturas. Y cierro con las palabras de Pedro en su primera carta, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. A ese Dios misericordioso sea siempre bendito y alabado, y que camina a nuestro lado y que vence el pecado que hay en nuestra vida todos los días. Hay una canción que la hizo el padre Eduardo Meana, pero en esta oportunidad la voy a compartir, cantada por otro cantante católico,
que habla de que Dios es un Dios de pactos de amor, que Dios estableció una alianza. Como dijimos al principio, por amor Dios hizo una alianza entre Él y nosotros. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer una alianza con sus criaturas, con seres que Él creyó? Tiene la necesidad del gran e inmenso amor que nos tiene. Esta canción de alguna manera refleja eso y la vamos a compartir, ya que a beneficio de los oyentes, mi difonía no van a tener canciones en vivo, ni desafinadas, ni nada. Te amé con todo mi amor, te rescaté del horror y te guié en el desierto. Calmé tu hambre y tu sed, con juramentos sellé un pacto de amor eterno. Oh, porque entonces te revelaste. Fueron sordos a mi voz tus oídos y ahora estás tan sin luz, estás perdido. ¿Por qué no vuelves, hijo mío? Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino, ¿por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no vuelves, pueblo mío? Te abro las fuentes del perdón, que resplandezca nuestra alianza, será un lazo de amor. Linda. Hermosa. Y Dios nos dice, ¿por qué no vuelves? O sea, Él nos está pidiendo que volvamos. Porque en nuestra humanidad creemos que somos nosotros los que vamos a reconciliarnos. Es Él que nos llama. Es Él que nos eligió del primer día. Y todo por su misericordia. Y dicho todo esto, ¿qué tienen mis hermanos para decir? Si quieren compartir algo, por supuesto. Y Sí, nos has dejado pocas queremos palabras compartir muy buenas. porque es un temazo hablar de la, digamos, la verdad que hablar del amor de Dios es hablar de la misericordia. Y hablar, digamos, no puede existir el amor sin que se practique la misericordia. La misericordia se desprende del amor, pero en realidad el amor y la misericordia son prácticamente la misma cosa. Prácticamente la misma cosa, ¿no? Lo que tiene, lo que vos hablabas respecto del pecado, y comentaste esto de cómo Dios perdona al ladrón bueno, a este que se arrepiente en la cruz y le pide estar en el paraíso, que Jesús le promete: te aseguro que esta tarde misma estarás conmigo en el paraíso. Eso me recuerda a una palabra de Dios, y me recuerda primero a una cita de San Agustín, que dice que Dios, que nos ha creado sin nosotros, porque Él nos crea, y es un verdadero, Dios es misterioso. Él nos crea y nosotros no podemos comprender tampoco por qué nos crea. Es decir, somos demasiado pequeños. Si bien Él nos hace ricos en muchos sentidos, en todos los órdenes, nos hace ricos y poderosos en nuestros órganos, en el cuerpo, en la mente, en el alma, pero la verdad es que también somos tan pequeños y tan poquita cosa
que nos encontramos ante un Dios tan grande y tan poderoso que no lo podemos comprender, que no podemos entender. Y por eso decía San Agustín, este Dios que nos crea sin nosotros, o sea, sin el consentimiento nuestro, no puede salvarnos sin nuestro consentimiento, sin que nosotros aceptemos. O sea, de que para que Dios ejerza la misericordia a través del infinito amor que Él tiene, ejerza misericordia con nosotros, primero tiene que haber el hombre tiene que entrar en un conocimiento y en un reconocimiento de sus propias faltas, de su propio pecado, de su propia pequeñez. Es lo que hizo, y lo que vos comentabas, el buen ladrón. Él, aunque sea a último momento, él reconoció, soy un pecador. Pero bueno, y ahí el Señor derrama la misericordia sobre él. Por eso dice en una cita, en la cita en Juan 11, del 8 al 9, Juan 11, del 8 al 9, dice, Él nos salva a través del reconocimiento de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados y justificarnos de toda injusticia. Esto es palabra de Dios. Y de esto es lo que hablabas, ¿no? Por eso digo, la misericordia es una cosa que no podés separarla del amor. El amor no podés separar de la misericordia. También hay una cita donde nos dice, sean misericordiosos como mi Padre que está en los cielos es misericordioso. Nos llama a la misericordia, como nos llama al amor. El amor también, él es amor y Él es misericordia. Por eso digo de que es como una cosa que no podemos entender en realidad ese gran amor y esa gran misericordia. Y sin embargo, de nuestra fe. Sin embargo, somos nosotros los que estamos llamados a practicar, a ejercer como Él ese amor y esa misericordia. Indudablemente que Él nos da las armas que tiene que darnos para que nosotros podamos ejercitarnos o ejercer también la misericordia. Pero a veces somos tan testarudos que nos da todas las armas posibles y no las ponemos en práctica. Y entonces es ahí cuando nosotros nos ponemos en práctica que Él va a seguir perdonándonos y ejercitando su misericordia eternamente. Inclusive yo siempre recuerdo de que hasta el pecador más grande que puede existir y que quizás hasta aquel que haya muerto sin sacramentos y sin arrepentimiento, yo no me acuerdo qué santo era en este momento, pero había un santo que decía, nosotros no sabemos qué puede pasar cuando él atraviese este puente, el puente de la vida al puente que lo lleva a Dios. O sea, en ese trayecto, en ese final del camino, de su agonía, cuando ella entra en la muerte, en ese último instante final, nosotros no sabemos. Porque si hay arrepentimiento, así sea en el último momento de su vida, llegando ya a la muerte, Dios ejerce su misericordia, porque es misericordioso. Pero también, como nos da la libertad de querer o no querer la salvación, de aceptar o no aceptar su amor y su misericordia en nuestras vidas, Él nos deja librado a nuestra voluntad. Si bien de manera permanente nos está insuflando su amor, nos está llamando y nos está mostrando la vida, el destino del pecador y la diferencia que hay con aquel que ama y con aquel que sí quiere ser hijo de Dios y hacer su voluntad. Es que la propuesta de la misericordia para nuestra vida
no es vivir atado de manos, hoy no puedo hacer lo que quiero, tengo que cumplir con las normas. Es una propuesta de vida alternativa que nos llena, es una propuesta que nos llena de amor. Es más grata cuando la empezamos a descubrir que vivir en el pecado y en las gratificaciones humanas. Y yo creo que en esto que dijiste vos, Yuri, es muy importante. Nosotros necesitamos los sacramentos. Dios no necesita los sacramentos. Él quiere derramar su misericordia. Como le dijo Jesús antes de subir al cielo, ¿y a vos qué te importa si yo a él le quiero dar que viva más? Digamos, yo distribuyo la misericordia. Y es inagotable. Sí, es inagotable. Ahora también es cierto que no tenemos que abusar de la misericordia de Dios. Por eso digo, Él nos pide un corazón arrepentido. Podemos ir todas las veces que nos haga falta, en tanto estemos arrepentidos. Ahora, si vamos regularmente y no luchamos contra nuestro pecado, amparado en la misericordia de Dios, y es abusar de la misericordia. Es abusar de un regalo que ya de por sí es inmerecido, aún estando arrepentido. Pero veo que Raúl y Emma quieren decir algo. No, yo simplemente Dios nos hace un llamado, digamos. Los que hemos recibido misericordia, debemos dar misericordia. La persona que no conoció la misericordia es la única que se puede rehusar a mostrar misericordia, ¿no? La misericordia es esa característica, llamémosle santa, que está en el corazón y en la mente de todos nosotros que hemos sido renovados, hemos sido cambiados, hemos sido transformados, hemos sido, Dios nos ha dado una nueva vida. Y eso se demuestra con un corazón lleno de misericordia. Dios está lleno de misericordia, dice, nuevas son cada mañana, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hemos pensado en algún momento que para que nosotros vivamos en este día, Dios no tiene que tomar nuestra vida. Dios misericordioso nos tiene compasión. ¿Sí? Y como vos decías que el concepto explicabas bien el concepto de misericordia, y que a veces nos confundimos con que misericordia es suavidad, es sentimentalismo. O sea, si nos sentamos a ver televisión y vemos una película que nos emociona y lloramos, eso no es misericordia, eso es sentimentalismo. O sea, la misericordia es la compasión, ¿sí? Es ese atributo hermoso de Dios, misericordioso, y que si nosotros, como seguidores de Dios, como imitadores de Dios, tenemos que dar misericordia, porque a medida que demos más misericordia, seremos semejantes de alguna manera a lo que es Él. Jesús no ha mostrado misericordia a cada uno de nosotros, o sea, perdonando nuestros pecados. O sea, no es suavidad ni sentimentalismo, es compasión, digamos, en acción. Jesús tuvo compasión por cada uno de nosotros y debemos actuar nosotros de la misma manera, o sea, estar agradecidos, como decías vos en la parábola del buen samaritano. Ese samaritano que tuvo compasión. Y bueno, Jesús es ese samaritano, es ese buen samaritano que sana nuestras heridas, que pagó el precio de nuestro pecado, porque le pagó al mesero para que lo cuidara, le diera de comer y lo atendiera. Bueno, y Él pagó ese precio muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Quería agregar simplemente eso. Amén, hermano, por supuesto. Dios no es espectador de una película y llora cuando nos ve pecar. Quiere entrar a la cancha, está deseoso. Bueno, yo quería compartir un poco lo que dijo cada uno. La verdad que comparto. Lo que me quedó es que tanto amó Dios al mundo que nos entregó su Hijo, ¿no? Que es un amor infinito, sobrenatural, que nada se compara con el amor nuestro. La misericordia de Dios, pienso yo que, como decían ustedes, sin acción no tiene sentido.
¿no? Por ahí podemos pecar o podemos tener millones de errores, pero darnos cuenta de esos errores que tenemos, esos pecados, es importante y volver a sentir a Dios en nuestro corazón. A mí me tocó hace unos días con mi hijo de 16 años, que lo sigo ahí como adolescente, ¿no? Hiciste ejercicio hoy, tenés que comer sano, y bueno, y por ahí me vuelvo quizás una madre tóxica, porque lo persigo bastante. Y en una charla que tuve con él, que nos sentamos a charlar frente a frente, que terminamos llorando los dos, me dice, pero mamá, vos ves todas las partes negativas, ¿no? Todo lo que... no ves nada positivo en mí. Y sentí una angustia como madre, porque dije yo, ¿cómo puede ser que yo estoy predicando el amor continuamente y no lo hago con la persona más cercana, con las personas que más amo, que son los que están alrededor mío, ¿no? Eso es lo que puedo compartir y decir, hijo, tenés razón y te pido perdón. De ahora en más voy a tratar, y si no me lo haces ver, tratar de ver todo lo positivo, no lo negativo, sino lo positivo, que de hecho trajo notas excelentes. Así que, bueno, eso digo yo, el amor, la misericordia tiene que ser desde el amor y con acciones. Decir, bueno, me equivoqué otra vez estuve arriba diciéndoles, me equivoqué, bueno, pido perdón. Eso en lo cotidiano y con todos los seres que nos toca convivir todo el tiempo. A mí en mi trabajo, con los clientes, con las personas que trabajan conmigo, con eso, no decir, uy, otra vez metí la pata, me arrepiento y digo, bueno, lo importante es ver la luz, decir, bueno, yo necesito tener a Cristo en mi corazón y actuar de determinada manera, no dejarme llevar por el impulso, reaccionar en el momento y bueno, que lógicamente que después terminamos con culpa, porque después, uy, bueno, otra vez, ¿no? Este sentido de la misericordia con acción, de ver un hermano que sufre y bueno, no quedarme, bueno, el hermano está sufriendo, le hago una oración, no, tengo que intervenir, tengo que ver en qué puedo ayudar, en qué puedo ser útil, cuál es mi granito de arena en ese sentido. Eso es lo que me queda con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios creo que tiene que ser siempre con acciones. Y las acciones tienen que ser de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. Siempre tratando de ver cómo mejorar cada día, ¿no? Poniendo ese granito de arena. Eso es lo que puedo compartir de la misericordia de Dios. Que en mi vida ha sido infinita, porque tengo millones de testimonios. En mi vida Dios ha tenido una misericordia infinita. Y digo que un testimonio ya lo dio, digamos, cuáles son los desafíos que, escuchando que uno tiene en la misericordia en la vida, escuchando a Emma, me acuerdo, a mí me sale fácil ser misericordioso con quienes no conozco, porque no tengo un compromiso afectivo, pero me cuesta mucho con quienes conozco, porque cuando, no sé, me siento defraudado o algo, es mucho más grande el esfuerzo que tengo que hacer. Y lo pongo como una ofrenda para Dios porque es una limitación que tengo y algo a cubrirlo con la misericordia de Él. Si Él no distingue entre conocido y no conocido, si Él nos conoce a todos. Para Él somos todos cercanos. Bueno, entonces me parece excelente esto que compartís porque de alguna manera forma parte de las preguntas que nos tenemos que hacer para continuar viviendo en misericordia, ¿no? ¿Cuáles son los blancos que todavía tenemos en este punto? ¿Quiere que vamos a la segunda parte? Sí, no, yo estamos... quiero hacer un comentario respecto de lo que, del testimonio también que da Emma, ¿no? Porque a veces, digamos, en el caso de ella, reconoce y lo que quiere hacer es cambiar, cambiar, transformar su manera de ser, cambiar. Y eso es lo que Dios nos pide a través de la misericordia. Y a veces pasa lo contrario, que queremos hacerle un trueque al Señor y queremos, queremos que Dios nos perdone, queremos recibir misericordia a cambio ¿de qué? De rezar unas cuantas Ave María, a cambio de ir a misa, a cambio de algo así. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su palabra? Yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia. Él no nos busca nuestro sacrificio. ¿Qué le vamos a dar nosotros? ¿Qué sacrificio podemos hacer para Él? Ninguno. Él quiere misericordia. Exacto. Qué lindo, ¿eh? Ciertísimo, ciertísimo. ¿No? ¿Cómo era la prédica de Fray Luis? En la tarde de nuestra vida seremos examinados en el amor.
Justamente lo que está diciendo vos. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda parte, si les parece. Vamos. Esta es más corta y tiene que ver en dónde encontrar la misericordia de Dios, en dónde encontrar este tesoro. Porque no se vende en ninguna librería, supermercado, ni en un portal web, pero está más cerca de lo que nosotros creemos, mucho más cerca. Hay un libro que se llama Venga a mí, que lo escribió un padre que se llama Eugenio Lira, en donde nos dice que la Divina Misericordia nos recuerda 5 medios para experimentar. Tomo esto como para poner un orden. Calculo que todos en su experiencia personal podrán tener estos medios o incluso más, pero son bastante generales y fáciles de entender. El primer medio de acceder y obtener misericordia y acercarnos a la misericordia es la meditación orante de la palabra de Dios. Meditación orante de la palabra de Dios. Como cuando hablamos en la palabra y toda su capacidad. Para que la palabra de Dios sea transformadora, como nos dijo Julie cuando nos habló del tema, no la tenemos que leer nomás. Es meditarla. Esa meditación se tiene que hacer oración. Y esa oración se tiene que transformar en nuestra vida. Porque nos acaba de decir las dos hermanas, como siempre el género femenino es más concreto que el masculino, la misericordia son obras, son cosas, ¿no? Entonces digo, meditación, claro, orante de la palabra de Dios. Y acá hay que recordar la parábola de las semillas. Alguna cayó en el costado del camino, alguna se la comieron los pájaros, otra cayó entre las piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en tierra fértil. Ese es el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Tratemos que la nuestra caiga en nuestra tierra fértil, para que ni las preocupaciones del mundo, ni las falsas creencias, ni la superstición, ni los miedos, estamos en una época donde hay mucho miedo. Y no voy a mentir, yo tengo miedo como todos. Ni los miedos nos permitan o nos alejen de esta palabra de Dios. Entonces, la primera es la meditación orante de la palabra. Hacer tu palabra, que es espada en 2 filos, como también nos comentó Julie cuando charló, nos tiene que llegar en meditación, en oración y en vida. La segunda es la celebración de la liturgia. ¿Por qué? ¿Por qué la misa? ¿Por qué un rito? ¿Porque nos obliga uno de los preceptos todos los domingos, la fiesta de guardar? No, porque en la fiesta de la Eucaristía está presente el amor, está presente Cristo. Cristo es la manifestación más grande del amor. ¿A dónde iremos si no es a Cristo para buscar la misericordia? Entonces, esa actitud de celebrar la Eucaristía en el tiempo, si se puede diario mejor, pero en el tiempo que nos pide la Iglesia, que ahora con esto de la virtualidad tenemos la posibilidad de tener misa todos los días y a toda hora. Todos los días y a toda hora. Entonces digo, si tenemos la posibilidad de celebrar al resucitado, al amor, el amor hecho hombre, tenemos la puerta de la misericordia a un botoncito de día. ¿Sí? Siempre que haya internet, que nos queden datos en el celular. Entonces, primero la meditación orante de la palabra, segundo acercarnos a la liturgia para acercarnos a Cristo, y otra cosa que hace la liturgia es que nos acerca como cuerpo, como comunidad, porque uno no va a misa solo, va en comunidad y nos fortalece su unión de gente creyente que tiene puesta su esperanza en la divina misericordia. La liturgia. La tercera, concretamente dentro de la liturgia, es la Eucaristía, el sacramento de la comunión. Alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo implica reconocer que Él nos dio su cuerpo y su sangre por amor, se entregó un cuerpo y sangre por amor, y cuando nosotros comulgamos recibimos ese amor y esa fortaleza. Y nosotros le cargamos de pedido, ¿no? Porque cuerpo de Cristo, fortaléceme, restáurame, sangre de Cristo, lávame. Ya se dio, ya lo hizo y nos alimenta y nos llena de misericordia. Y nos llena. Nos está alimentando Él con su propio cuerpo. El amor nos alimenta con amor. Meditación orante de la palabra, celebración de la liturgia, Eucaristía. El cuarto ya es el sacramento concreto de la reconciliación, ¿verdad? La confesión. Es aquello que Dios nos pide para que
podamos nosotros poner en cero el contador de pecado, ¿no? En Mateo 18 dice, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. O sea, Dios no quiere ninguno afuera del rebaño, ¿sí? Y nos dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 18, Dios nos ha confiado el misterio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Es palabra de Dios. Y ese sacramento, ese misterio, no es otra cosa que Dios corriendo a nuestro encuentro. Es Dios corriendo con los brazos abiertos. Volviste, Sergio. Yo siempre supe que ibas a volver, a pesar de que vos crees que no. Volviste, Raúl. Tanto tiempo te esperé, pero acá estás. El sacramento de la reconciliación es la línea directa de la misericordia individual de cada uno de nosotros, la que nos llega directamente. Tenemos, por ejemplo, en Juan 1:29 dice, Jesús es el Cordero de Dios que con su sacrificio quitó el pecado. Y en Juan 3:16, lo que ya nos comentó nuestra hermana Emma, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Ahora, acá hay algo importante que a mí me pasó y yo lo quiero compartir. Que no tenemos que, me voy a apoyar en algo que dijo Raúl de la sensiblería. No tenemos que depender tanto de la experiencia sensible, porque cuando uno se renueva en el espíritu y viene el momento de la consolación, todo es amor y misericordia, y viene un hermano y nos abraza y nos llenamos de gozo, qué sé yo. Hasta que viene el tiempo de la desolación, y si viene un hermano y nos abraza, decimos, salí que hace calor, o bueno, o no estamos tan predispuestos a vivir ese amor fraternal, ¿verdad? Porque son etapas de la vida espiritual que todos tenemos que pasar. Y si en las primeras confesiones yo salí con el corazón exultante porque el cura me dijo palabras maravillosas que me llegaron al corazón, y fui a otra confesión en donde el cura me dijo, bueno, rezado Padre Nuestro, y pone la fórmula final del perdón y te va. No tenemos que salir desanimados por eso. Porque la reconciliación se da a través del sacerdote, porque así Dios lo quiso, pero a pesar del sacerdote. No hace falta que nos llene de palabras que nos inflamen el corazón. Si vienen, bien. A veces hay sacerdotes que tienen algunas habilidades que nos permiten pastorearnos de una manera más directa o porque nos conocen o porque tienen ese don. Y hay otros sacerdotes que, como todo humano, ese día puede estar cansado, ese día puede estar con otras cosas en la cabeza y eso no limita la misericordia de Dios. Con lo cual, la misericordia de Dios no es una experiencia sensible, y gracias Raúl por traerlo el ejemplo de la sensibilidad. No es una experiencia necesariamente sensible. Si viene, enhorabuena. Y si no viene, Dios se reconcilió con nosotros de igual manera. O sea, nosotros hemos recibido la reconciliación y la misericordia de igual manera. Esto también es porque a veces otro peligro que puede ser una tentación del maligno es, no, yo me confieso con el padre Raúl porque el padre Sergio es más bravo. Y me da mucha penitencia, me reta. Entonces, ¿qué? Si no está el padre Raúl, no me voy a confesar. No voy a tener la misericordia, porque el padre Sergio es más malo. Digo, dentro de la maduración de un cristiano, quizá al principio es posible entender que tenga preferencia, que dependa un poco más de lo sensible. Pero cuando el cristiano es maduro y cree en la misericordia, cree que en ese sacerdote, con las limitaciones y la humanidad de ese sacerdote, Dios se está manifestando con amor y misericordia, reconciliándonos. Esto era importante y me vino justo a la mente. El quinto, meditación orante, liturgia, Eucaristía, reconciliación. ¿Cuál será el quinto? Algo muy común en la renovación carismática. Jan, la oración. ¿Qué va a ser? La oración, el diálogo, el estar pegado a Dios, el poder conocerlo y reconocer. Por eso Jesús es el pastor y sus ovejas reconocen su voz. Porque estamos acostumbrados a hablar con Él. Porque estamos acostumbrados a pedirle, pero también escucharlo. Y la oración nos va acercando a esa voz que nos susurra al oído todos los días, que nos ama y nos espera. Y como dice la canción, te amé con todo mi amor, te rescaté del horror. ¿Por qué no vuelves, hijo mío? Te abro las puertas de mi corazón. Todo eso nos dice Dios todos los días cuando le abrimos el corazón en la oración.
Y hay una anécdota así que sirve. Dice, una persona se subió con mucho entusiasmo a un barco y dice, que se empezó a marear, ¿no? Es lógico, si no está acostumbrado a navegar en movimiento, todo muy lindo, hasta que te empiezan a revolver los jugos gástricos y el capitán, ¿qué le sugería? Si no se quiere sentir mal, mire hacia arriba. Eso es la oración. Si no nos queremos sentir agobiados, si no nos queremos sentir solos, si no nos queremos sentir apenados, con miedo, desanimados, miremos hacia arriba. Hablemos con el que está arriba. En realidad está en el corazón de cada uno, pero es una metáfora muy útil. Ojalá todos los que sintamos alguna necesidad podamos mirar para arriba y hacerle caso a Juan en el capítulo 15 que dice Jesús, y está recogido en Juan, en el capítulo 15, en el Evangelio de Juan, permanezcan en mí como yo permanezco. Y Dios está a la distancia de mirar. Dios está a la distancia de sentarme a orar un ratito. Y bueno, necesitamos orar, necesitamos hablar con el dueño de la misericordia, reconocerlo para poder capturar todo el efecto de la misericordia en nuestra vida, para poder hacer realidad la misericordia como un cambio profundo en cada una de nuestras actitudes, como todos los testimonios que hemos dado, ¿no? Bueno, con estas 5 recomendaciones, creo que cualquiera de nosotros se puede acercar a la misericordia. No nos sintamos mal ahora en pandemia si no tenemos tanta oportunidad de confesarnos. Tratemos de cuidar el corazón. Si no podemos comulgar por misas presenciales, pero Dios no necesita los sacramentos, somos nosotros que necesitamos. Él nos va a comunicar su amor y misericordia hasta por una cámara web. Si no, como dijimos el otro día, ¿cómo puede haber testimonio de gente que escuchó una charla que se dio hace 3 meses atrás? Sin embargo, Dios obró en el momento en que le escucho. Bueno, para cerrar esta segunda parte, tengo una segunda canción que también es cortita y que de alguna manera celebra la bondad, la grandeza y la misericordia de Dios. Y ya mismo escuchamos un pedacito, cerramos el programa. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes. Yo creo que escuchando esta canción podemos invitar a nuestros oyentes, invitarnos a nosotros mismos, que a veces cuando uno habla de algún tema no es porque lo domine y porque lo haga realidad en su vida, sino porque ha tenido oportunidad de leer y compartir. Entonces también nos nutrimos nosotros mismos de la misericordia. Y la misericordia de Dios está siempre ahí esperándonos. No importa las veces en que nos sintamos mal, débiles, no importa cuántas veces, no importa el cómo, no importa que tengamos oportunidad de volver al Dios que nos ama, a recibir la misericordia y de darle la oportunidad que Él nos pide para amarnos. Es tan sencillo como eso. No entenderlo, sino creerlo. Una belleza ese tema.
Hermoso. Una hermosura. Y bueno, hermano, así es la misericordia de Dios. Tan grande, como dice la canción, del amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto que Él, tan bajo que no puedo estar debajo, tan ancho que no puedo estar afuera. Qué lindo. O sea, que yo me acuerdo un poco lo que decía Raúl hace rato. Raúl dijo, nosotros los que estamos en los grupos de oración, qué sé yo, sí. Y bueno, la verdad es que nosotros, los que tenemos la gracia de estar en los grupos de oración, de estar dentro de ser verdaderamente hijos de la iglesia, miembros de una iglesia, y de ser profundamente creyentes, creer en Dios, uno puede decir sin, sin levantar demasiado su estima, nosotros, lo que hemos conocido a Dios, podemos reconocer su misericordia. Podemos verdaderamente hablar de la misericordia de Dios. Porque si no lo conoces a Dios, no llegas a conocerlo, no podés palpar su misericordia. Primero se te tienen que abrir los ojos y abrir el corazón. Y entonces, cuando empezamos a conocer a Dios, sentimos su llamado y empezamos ahí a reconocer esa misericordia infinita de Dios. Que lo más hermoso, lo más inexplicable y lo más misterioso que puede haber. Tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón, tanta fidelidad, casi como en una sola palabra, ¿no? No, son diferentes, pero es como que todo está ahí amalgamado, como si fuera cuando vas a hacer un pan, viste, que pones la masa, pones el agua y después tenés que Unirlos. hacer un poco, unir esa masa y hacer la masa del pan. Bueno, entonces todas esas cosas, todos esos dones, esa preciosidad que nos da el Señor, es con lo que nosotros tendríamos para hacer nuestro pan, nuestra comida diaria, ¿no? Tendría Amén. que ser así. Y será así por obra de Él. Tengamos fe. Sí, seguro. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia. Los que han Amén. recibido misericordia saben perfectamente cómo mostrarla mejor que cualquier otra persona. Si no ha recibido misericordia, con razón que no muestra misericordia. Si Dios en su finito amor nos ha perdonado a cada uno de nosotros, debemos también nosotros perdonar a cada uno, ¿no? Perdonarnos unos a otros. O sea, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. No somos perdonados porque mostramos misericordia, sino que por ser perdonados por Dios, vamos a mostrar y ser misericordiosos. El que recibe misericordia, muestra misericordia. Amén. Tan cierto como el aire que respiro. Muy bien. Hermoso. ¿Se entendió? El trabalengua se entendió. Con Perfecto. respecto a los testimonios, yo no puedo dar un testimonio de la misericordia de Dios, porque tendría que hablar no sé, 48 horas, no sé, toda mi vida. Yo creo que toda mi vida está marcada por la misericordia de Dios, desde el primer momento que abro los ojos y lo conozco. Es decir, ya estaba porque la misericordia está desde siempre y desde un principio, ¿no? Pero si yo tendría que dar un testimonio así personal, realmente no podría, porque siento, y de verdad lo siento, que toda mi vida es misericordia pura de Dios. Entonces es como que no hay algo especial. Para mí la misericordia y el amor es una cosa que están entrelazadas de una manera permanente en mi vida, y las que van forjando mi vida
aún en las dificultades, aún en los traspiés, aún en mis equivocaciones, aún también en que muchas veces no sos del todo fiel a Dios, porque no, nadie puede decir, no, porque yo conocí a Dios, ya no peco nunca más. No, no, aún en mis caídas, ¿no? Aún en mis tropezones, en mis caídas, yo encuentro el amor y la misericordia de Dios en todo. Por eso digo, no podría tener algo muy, muy especial. Y la misericordia de Dios se manifiesta, como todas las cosas de Dios, en todo. Se manifiesta en las palabras, se manifiesta en las acciones, se manifiesta en tus sueños. Es tan grande, tan poderoso Él, que muchas veces hasta te habla en todo aquello que es en tu vida natural y también en tu vida sobrenatural. Es como regalos especiales que te hace de su amor. Entonces, hablar de la misericordia de Dios es hablar del amor y de que uno no podría nunca podría, lo bueno, digamos, y lo hermoso y a lo que nosotros tendríamos que apuntar es nunca separarnos ni apartarnos del amor de Dios. Y entonces esa misericordia va a estar siempre, ¿no? No por hacernos un proyecto en nuestra mente y decir, tomo el firme propósito de no apartarme jamás de Dios, de la misericordia, del amor de Dios. No, eso viene ya. Eso ya viene cuando empezás a conocer a Dios y empezás a maravillarte, porque Él es maravilloso. Empezás a deslumbrarte, porque Él es tan divino que te deslumbra en toda su accionar, en su mirada, en todo, porque uno se imagina en Dios y no lo imaginamos como una estrella, como un sol, como un planeta, ¿no? Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre, y Él vino a mostrarse como el Hijo de Dios, y vino a mostrar al Padre también. Entonces uno cuando piensa también en Dios, piensa en esa figura paternal, ¿no? Tan hermosa y tan buena. La paternidad de Dios Sí. es una expresión de la misericordia. Y mirémonos nosotros como padres. A veces a nuestros hijos, por más que seamos exigentes, le toleramos más cosas que por ahí criticamos en otros, o le damos más chances que criticamos a otras personas que no conocemos. Y es por el amor, no porque sean mejores por ahí, no porque sean mejores. Nosotros vamos a concluir el programa con una oración. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque hoy hemos podido recordar lo infinito que es tu amor y tu misericordia, de que amor y misericordia son dos expresiones de vos en nuestras vidas, de que nos amás sin medida, de que nos perdonás sin medida, de que nos esperás sin medida. Te damos gracias, Señor, porque por tu inmenso sacrificio nosotros podemos ser dignos. Y nos animamos, Señor, y no tememos. Y si caemos alguna vez, no tememos en volver a vos, que confiamos en tu misericordia. Gracias, Señor, por recordarlo. Gracias por que tu misericordia es mayor que nuestra infidelidad. Gracias porque tu misericordia es mayor que el pecado más grave que puede existir en el mundo. Gracias porque tu amor misericordioso nos transforma y nos acerca un poco más a la experiencia de vida de Jesús, de tu Hijo, ser como Él. Auxílianos, Señor, después de haber reflexionado sobre esto, para poder ser misericordiosos nosotros también, con nuestros hermanos, con el prójimo, y misericordiosos con nosotros mismos. Porque a veces nos cuesta, Señor, convencernos de que tu amor no tiene ninguna condición. Gracias, Señor. Gracias porque con tu misericordia el reino de los cielos comienza todos los días acá en la tierra. Gracias, Dios misericordioso.
Por cada uno de mis hermanos te doy gracias. Te doy gracias por Raúl, te doy gracias por Sergio, te doy gracias por Emma, te doy gracias por todos los hermanos que nos escuchan semana a semana y te doy gracias porque este programa existe por tu gran y por tu infinita misericordia. Así es que por tu misericordia nos encontramos el próximo viernes, como siempre, con este programa que se llama Encuentro con el Amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos.